los que hayan visto el programa habrán notado que va a ser un programa exclusivamente de Félix Mendelssohn. Y también va a ser un programa exclusivamente dirigido en las tres obras que vamos a ver hoy por Kurt Masur. Y dentro de las tres obras, miren, una ni siquiera yo la conocía. La escuché y me encantó, bellísima. Pero las otras dos, y yo diría que hoy va a ser una clase que quiero quitarme una serie de prejuicios. Es más, ya empecé hace un rato. Les platico, miren. Si una sinfonía de Mendelssohn se toca quizás hasta en exceso, es la sinfonía italiana. Yo creo que al principio del primer movimiento, todo mundo va a reconocer la melodía. De eso que ya está en comerciales, de colchones, cosas así. Y por otro lado, si hay un concierto para violín así de, vamos a decir, choteado, por lo mismo, es el de Mendelssohn. Rosy no me dejará mentir, yo creo que mi papá tenía 10 o 12 versiones y yo ya lo soñaba, dichoso Mendelssohn. Inclusive me llegaba a sonar un poquito meloso. Bueno, el caso es que en clase ya di la Sinfonía Italiana y nos encantó en la clase presencial. Entonces, no creo que vaya a haber mucho problema. Y luego, en cuanto al concierto, miren, estaba yo leyendo un poco del concierto. Es un concierto en su época sumamente novedoso. Quizás el primer concierto romántico para violín, ya plenamente romántico, porque los dos románticos previos a esta época serían Berlioz, que yo sepa no tiene un concierto para violín, o Carl Maria von Weber, que tampoco. Entonces, este quizá vendría siendo el primero o uno de los primerísimos conciertos para violín. Del romanticismo, cambios que tiene, por ejemplo, que inmediatamente entra el violín, no hay introducción. Pero voy a empezar por el principio. Antes de eso, iba yo a dar una obertura, una que se llama Las Híbridas, que son unas islas al norte de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña, pero también es demasiado conocida y vi que había otra que yo no conozco y además con Kurt Masur y el Gewandhaus de Leipzig, que es la obertura Ruy Blas. Ruy Blas es una obra de Víctor Hugo, una obra de teatro de Víctor Hugo en 5 actos. Trata sobre la rebelión de, creo que es en el siglo XVII, de un sirviente contra su amo en España y tiene ideas, digamos, de izquierda. Se considera de los principios del romanticismo literario francés. Pero Mendelssohn única y exclusivamente hizo la obertura y además es cuestión de darle el sentido porque no tiene palabras. Entonces, escuchen qué belleza. Ahora, les platico de Kurt Masur. Nació en 1927 en Silesia, que en esa época era Alemania, hoy es Polonia, y era Alemania democrática, en una buena parte también, o Polonia da exactamente lo mismo, pero él pertenecía a lo que conocemos como Alemania Oriental, que eufemísticamente le decían la República Democrática Alemana, que no tenía nada de democrática. Inclusive al principio fue tachado porque era como, digamos, muy obsequioso con el régimen del primer ministro que era títere de los rusos, Honecker, Erich Honecker, no sé si recuerdan por ahí. Cuando detienen a un músico, no sé exactamente los motivos, cambia de bando y se vuelve revolucionario y muy valiente y tiene buenos logros.
iba a haber una manifestación y de antemano culpan al gobierno en caso de que haya derramamiento de sangre y por eso el gobierno ya no reprimió con esa fuerza, etcétera. O sea, sí, cambió totalmente de actitud. Se casó 3 veces, se muere ya grande, se muere en Estados Unidos, ya después de tener un Parkinson, que es lo que lo acaba matando, en el 2015, quiere decir que vive 88 años. Tiene 3 esposas, con la segunda, desgraciadamente tiene una hija que ya está destacando como cantante de ópera y un mal día en el coche, sufren un accidente, la hija muere y Kurt queda muy lesionado. Imagínense los 2 tipos de golpe que habrá tenido el pobre hombre, ¿no? Se repone, yo creo que con mucha fortaleza, y como director, que es destacadísimo, dirige tanto ya en lo que era la República Democrática Alemana, dirige en Dresde, en Berlín y en Leipzig, en las 3 grandes ciudades de lo que era la República Democrática Alemana. Luego, en una época, y es la primera y la única vez que yo lo escuché en persona, durante un tiempo justo cuando Zubin Mehta deja Nueva York y se va a Israel, quien toma Nueva York es Kurt Masur y viene a México. Y me acuerdo como si fuera ayer, que estábamos en un concierto en la Nesa. Y al final, como ancor de tanto aplauso, tocaron la obertura de Tannhäuser de Wagner. Y la gente estaba muy entusiasmada y me encontré a un amigo y me preguntó que qué me parecía y le decía la verdad lo que me decía. Yo la sentí un poco deslucida, como que le faltaba brillantez. Ahora, ¿qué puede suceder? Que hay directores buenos para una cosa y buenos para otra. E inclusive de los mismos compositores, por ejemplo, un Requiem con Karl Böhm de Mozart, por ejemplo, pero una misa que es el 427 con Abbado, o esto es lo bello, que hay muchísimo de dónde escoger. Y yo de ese concierto de la obertura de Wagner me había quedado con un prejuicio anti Kurt Masur que se me quita cuando buscando en la clase para dar la tercera sinfonía, la escocesa de Mendelssohn, si recuerdan la vimos con él, y me encantó su versión. Claro que Wagner y Mendelssohn son opuestos en todos los sentidos. Si Wagner es incontinente, Mendelssohn es contenido. Si Wagner es cortante, Mendelssohn es ondulante, Mendelssohn es fino. Miren, si se pudiera describir a Mendelssohn en una sola palabra, ya lo he dicho, sería aristocracia. Él nace en una familia de esas en donde como que todo es perfecto. Obviamente se llevan bien, son muy trabajadores, muy trabajadores. Ahorita, es más, Félix Mendelssohn se muere de tanto que trabajó, se desgastó físicamente, sin ninguna necesidad económica, créanme, era muy rico. Era hijo del banquero Abraham Mendelssohn y nieto del gran filósofo Moisés Mendelssohn, que al judaísmo le aporta pues todo un cambio, es el padre del iluminismo. ¿Qué quiere decir? Que el judío deje de estudiar únicamente las escrituras y se meta a las ciencias occidentales. Y vaya que sí, eso fue un cambio en la historia tanto del judaísmo como de la humanidad. Y el padre de esto es Moisés Mendelssohn. Ellos no eran judíos practicantes, es más, Félix yo creo que ya nace convertido. Una vez que estuve en Berlín, de pura casualidad
caminando por un lugar precioso, por la Gendarmenplatz, la plaza de los gendarmes, que tiene como 3 edificios, 2 son museos simétricos y uno igual, pero más grandote y más pesado en medio. Ahí también está el Café Newton, nada que ver con el físico Newton, es por el fotógrafo de la revista Playboy, Helmut Newton, que eran fotografías de desnudos muy artísticas, muy bellas, y el bar está decorado con puras fotografías de Newton. Bueno, fuimos allá a tomar la copa y luego caminando vimos, pasamos por de repente vemos una casa preciosa, enorme, con una placa que era la casa de Abraham Mendelssohn. Desgraciadamente, como muchos de los románticos, muere muy, muy joven. Nace creo que en 1809 o 10 y muere, si mal no recuerdo, en el 47 a los 37 años. Era, además de muy disciplinado, bueno, no bueno, buenísimo en todo lo que hacía. Se ha llegado a decir que después de Mozart, Mendelssohn es el músico total y el que tiene el mejor oído. Si quizá no tiene la fama que debiera, es que nunca va a ser estruendoso. Mendelssohn siempre es contenido, pero yo creo que es profundísimo. Ah, bueno, y es bellísimo. Van a ver, por ejemplo, el segundo movimiento de la Sinfonía Italiana. Qué cosa tan bella. ¿Qué me pasó ahorita que les iba a decir con el concierto para violín? Otra de las características es que del concierto es que no tiene pausa entre movimientos y el puente entre el primer y el segundo movimiento empieza con el fagot. Y entonces dije, lo voy a escuchar. Lo empiezo a escuchar como nunca lo había escuchado de Bello, antes de que entre el violín inclusive, y, y la orquesta la orquestación es fantástica, inclusive muchas veces el violín acompaña a la orquesta y no al revés. Podría ser un concierto para orquesta y violín, no para violín y orquesta. Bueno, pero ahora sí, ya vamos con la obertura de Ruy Blas. Por favor.
decía yo que no sé si a ratos sintieron la influencia de Berlioz. Luego, ¿por qué le sale tan bien Mendelssohn a Mazur? Les digo, hay empatía entre intérpretes y ciertos compositores, quizá por la suavidad o la aristocracia. El que dirija sin batuta lo hace un poco como música de cámara y quizá eso le da esa sutileza mendelssohniana, digamos. Miren, algo que también estaba yo notando, y claro, no sé si les pase a ustedes porque yo sí supongo que algunos de ustedes también han escuchado mucho de Mendelssohn. Eh, y me falta muchísimo más. Tiene una obra vastísima. Por ejemplo, conozco relativamente las 5 sinfonías típicas, pero tiene muchísimas sinfonías de cuerdas que no conozco. Tiene un segundo concierto para violín, pero es nada más para violín y orquesta de puras cuerdas, y en fin, tiene sus oratorios que sí he escuchado, tiene Paulus y el otro es y Saúl, sí es un personaje bíblico, creo que es Saúl y Pablo. Y todo es magnífico, realmente es, bueno, su segunda sinfonía, ¿se acuerdan que es como un oratorio, el canto de alabanza, la número 2, bellísimo? Bueno, de esta obra, ¿qué fueron las notas que tomé? Miren, ¿se fijaron qué belleza al principio que entran los metales y luego las cuerdas como fugadas, luego otra vez los metales y las cuerdas? Ya sonaba un poco como que a Wagner, pero mucho más suavizado. Luego, inmediatamente, así como en El sueño de una noche de verano, en la obertura de Mendelssohn, se siente ya como ese toque italiano. Acuérdense que era, no cuesta mucho trabajo enamorarse de Italia. Entonces, Mendelssohn, igual que Berlioz, era un enamorado de Italia, de toda la belleza que hay en Italia, empezando por el sol que no tienen más al norte. Ya hay golpes, pero todo es, ¿a qué voy? A que en el romántico, en el clásico y en el barroco, es mucho más fácil confundir a los compositores. Vivaldi, a veces el propio Bach, Telemann y muchísimos más, muchísimos. Casi todos los que acaban en Ibi, Corelli, Tartini, Vitali, etcétera, muchísimos. Sobre todo en música barroca, como que casi se compone con fórmulas. Luego en el clásico se compone bajo ciertas formas a la manera de Haydn. Haydn crea estas formas, pero las escuelas académicas, igual que en arte plástico, se vuelven como muy cerradas y tiene que ser a fuerza con esas formas. Y en el romanticismo se rompe todo y cada quien como quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada compositor romántico, y fíjense si no un Schumann, un Brahms, un Berlioz, bueno, hasta en los puentes para llegar al romántico, que son Schubert y Beethoven, yo a veces confundo sus sonatas para piano. En cambio, aquí sí cada uno tiene su sabor. No sé si durante la clase vamos a oír ya como teniendo ese sabor o esos sabores, porque acuérdense un poco de esta obertura y cuando entre la sinfonía italiana tiene otra vez eso como de aventura italiana. Es muy lírica y jovial, tiene saltos, pero como que no son los saltos así olímpicos de Beethoven, no, son como saltos agradables, así como simétricos. ¿Se acuerdan? Taran, tarararán, pam. Casi como coreografía de ballet. Y también tiene sus espirales, pero son tan propias de él como que todo es con una gracia, con un buen gusto, con una discreción. Digamos que eso lo define mucho a Mendelssohn y dentro de todo eso, digamos que esas son sus pátinas. Dentro de todo eso, mucha belleza, mucha profundidad
y mucha musicalidad, resuelve tipo Schubert, crea melodías tipo Schubert, no es talentosísimo.